Y eso es lo que voy a hacer ahora, traer la palabra de Dios. Por lo tanto, le quiero invitar a que se una conmigo, donde quiera que estés ahora, ya en otros países tal vez, o en otra ciudad, junto con los que estamos aquí en la casa. Únase conmigo orando. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tus misericordias. Pero en especial también gracias por tu palabra revelada, la cual es pan de vida para nosotros. Y hoy, aquí al abrir mi boca, Señor, yo te pido una vez más que esa palabra sea viva también en el corazón de quienes la reciban. Sea una palabra, Señor, edificante, poderosa, ungida por tu Espíritu Santo, porque viene de ti. En el nombre tuyo, Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Santo, santo, santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy te quiero hablar otra vez de la Biblia. Todo este mes de septiembre estamos enfocados en la Biblia como tal, reconociendo el impacto, el significado, la influencia que tiene ese libro, la Biblia. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Cuánto vale su Biblia? ¿Cuánto vale su Biblia? ¿Usted tiene idea de cuánto vale su Biblia? Tal vez usted estará diciendo, pastor, pues ¿a qué se refiere? ¿A cuánto me costó en la librería? En términos de dinero. No me refiero a cuánto pagaste en la librería. Me refiero a que tenemos una deuda que no tendríamos dinero para pagar. Con la palabra de Dios, con la revelación, con el mensaje que ese libro tiene. ¿Sabe por qué? Porque pues para que ese libro llegara a nosotros pasaron muchas cosas a través de muchos años. Estamos hablando de miles de años. Entonces, a través de esos años hubieron muchos personajes que escribieron. Dios usó a ellos y a ellas para escribir este tremendo mensaje de la palabra de Dios, la Biblia. Y a través de los años también muchos de ellos pagaron un precio muy alto, el precio hasta de sus propias vidas, porque han habido muchos mártires a causa de la Biblia. Es decir, han habido personas que les han pedido tal vez renunciar al mensaje de la Biblia, hasta maldecir el mensaje de la Biblia, y han preferido morir antes que hacer eso, antes que negar el mensaje de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, por eso es que en este mes estamos reforzando el valor real, espiritual, no material, espiritual de la Biblia como palabra de Dios, y le estamos animando a leerla completa una vez más. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la Biblia completa, pero si no lo ha hecho, le animo a que empiece un plan de lectura de la palabra de Dios, porque la Biblia tiene mucho que decirle. Es un mar profundo de sabiduría, y como le digo, la Biblia no nos llegó barata. Tuvo un alto precio. Déjeme mencionarle un ejemplo. Un ejemplo es el de William Tyndale. William Tyndale, tal vez has oído hablar de él, no sé. Él fue mártir por traducir la Biblia al inglés. La Biblia original fue hecha en el idioma hebreo y en el idioma griego. Y después se tradujo al latín. En la época medieval, en la Edad Media. Jerónimo fue el traductor al latín, pero los pueblos no la entendían, la gente no la entendía. Los hebreos la entendían, los judíos en su idioma, los griegos, pero en latín, ¿quién la iba a entender en toda Europa y en todo el resto de los países? Entonces, William Tyndale se preocupó por eso. Él fue influido por otros como Erasmo de Rotterdam, un holandés, que fue el primero en traducirla al griego también. Entonces él dijo, ¿por qué si se está traduciendo a otros idiomas, no la vamos a traducir al idioma nuestro? En el caso de él, el inglés. Y empezó a hacerlo.
Pero ¿qué le pasó? No le simpatizó mucho la idea a los gobernantes de aquella época y aún a los religiosos, a los líderes de la iglesia tradicional. No les gustó que estuviera llegando el mensaje en el idioma del pueblo a la gente. Y entonces empezaron a perseguirlo, lo acusaron de ser hereje, lo acusaron de ser un seguidor de Martín Lutero, y ya para ese tiempo a Martín Lutero lo andaban buscando por todo lado, por traducir la Biblia al alemán. Y él estaba escondido por allá en Alemania, en un castillo. Pues entonces también a William Tyndale empezaron a perseguirlo y al final lo atraparon, le colocaron una cadena en el cuello. Primero lo estrangularon y después lo quemaron vivo, o sea, en su cuerpo, quemado. No sin antes él orar antes de morir y exclamar: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra, abre los ojos del rey de Inglaterra. Su exclamación fue: Señor, ayúdalas a entender el mensaje de la palabra de Dios a estos reyes, gobernantes. Y yo creo que hoy día también el mensaje sigue siendo igual. Abre los ojos, no solo del rey de Inglaterra, abre los ojos de la gente en los Estados Unidos, abre los ojos de la gente en Latinoamérica, abre los ojos de la gente en India, en China, en el mundo. Seguimos orando para que se abran los ojos de mucha gente a la palabra de Dios y que no tengan que morir para que puedan entender. Le podría mencionar otros muchos traductores, gente que pagó con su vida el traducir la escritura, la palabra de Dios. En la antigüedad, a los que traducían la palabra de Dios se les llamaba los escribas. Cuando Jesús vino, había un grupo que se llamaban los escribas, porque ellos trabajaban en explicar, en interpretar también, eran los intérpretes de la ley mosaica. Pero antes de ellos había un grupo también muy famoso que se llamaban los masoretas. Y los masoretas eran en realidad aquellos que se encargaban de copiar con esmero, con detalles, con dedicación, las escrituras en pergaminos. Originalmente la Biblia que nosotros tenemos hoy día es en papel, pero al comienzo la Biblia estaba escrita en rollos de cuero y después en rollos de papiro, pergaminos. De hecho, las primeras escrituras eran así, en pieles de animales. Muy rústico, ¿no? Si usted va a museos donde tienen hoy día algunos de esos documentos, en Israel, en Inglaterra, en Italia, va a encontrar esos documentos. No los podemos tocar ni nada, pero a veces los ponen a exhibir los documentos antiguos. Los masoretas fueron los que se encargaron de cuidar de que se preservara esa palabra de Dios. Ellos la escondieron cuando trataron de robarse todo del templo, los romanos, cuando invadieron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El emperador Tito trató de llevarse todo lo que había en el templo en Jerusalén, incluyendo las escrituras. Pero los masoretas la habían escondido, todos esos rollos los habían escondido en cuevas, que después se descubrieron, años después, se descubrieron esos rollos en lo que se llama las cuevas del Qumran, en el Mar Muerto. Que bueno, hoy no estoy de profesor y no voy a darle una clase, estoy como predicador, pastor, pero en el seminario cuando doy clases de lo que se llama el origen del canon de la Biblia, hablamos de todo eso, la importancia que tenía eso. Te puedo decir que estos masoretas, traductores de la Biblia antiguos, inclusive tenían rituales de limpieza, porque la consideraban pues tan santa, y lo es, la palabra de Dios, como algo tan importante que ellos entonces se lavaban las manos y hacían todo un ritual antes de tocar
esos rollos, esos manuscritos. Y si cometían un error, comenzaban de nuevo. Traducían en grupos, de tal manera que no había el riesgo de que uno de ellos dijera, voy a añadirle aquí, voy a ponerle algo más de mis ideas. No, todo lo hacían en grupo. Y había un líder que revisaba letra por letra. Si el pergamino original tenía 1000 palabras, lo comparaban, contaban una por una todas las palabras para estar seguros de que copiaron 1000 palabras, punto por punto. Por eso es que una vez Jesús expresó, no pasará ni una jota, ni un punto de esta palabra sin que sea cumplida, porque Jesús sabía el proceso que se daba a la traducción, hasta una jota, hasta un punto, tenía que copiarse con exactitud. Aun si cometían errores, debían corregirlo. Gracias a eso, entonces, gracias a esos antiguos traductores, hoy tenemos la palabra de Dios. Hoy día la Biblia abunda en toda clase de estilos, ¿verdad? Yo no sé qué tipo de Biblia usted tiene, en el sentido del empastado, ¿me entiendes? Hay hoy día lo que se llaman las Biblias devocionales, que enfocan un aspecto, como por ejemplo hay Biblias para la mujer. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que va a resaltar todos los versículos que hablen de la mujer. No es que solo una Biblia traducida para las mujeres, no, pero que resalta el tema de la mujer en la Biblia. Entonces hay diferentes Biblias de estudio. Mire, yo traje un ejemplo hoy de mi colección. Yo tengo en mi oficina una colección, no sé, como de por lo menos 10 Biblias tengo ahí, yo creo. Esta es una de las que tengo hace años y la aprecio mucho. Se llama la Biblia paralela. ¿Sabe por qué se llama así? Porque tiene 4 versiones en una sola página. O sea, cuando yo abro esta Biblia, puedo leer en una página. Esta es la versión en inglés y la usé cuando estaba estudiando en el seminario. Tienen un lado la King James, la New International, Living Bible and Revised Standard. Tiene 4 versiones en inglés de la Biblia. ¿Y por qué eso? Porque así uno compara. ¿Qué dice en la King James? Que es como decir el inglés de Shakespeare, el inglés clásico, y compararlo con The Living Bible. The Living Bible es la versión popular, el inglés sencillo, como lo habla la gente hoy día por todo lado. Entonces puedo comparar y ver la traducción, si algo está mal o no está mal. Ahora recuerde, una diferencia hay entre traducción y versión. En castellano, en español, usted y yo usamos la versión Reina Valera. El traductor de los originales del griego y del hebreo al castellano fue, 2, Cipriano, Reina y Varela, 2 autores. Y ellos 2 tradujeron al castellano antiguo también. Entonces tal vez usted va a leer en una versión muy antigua, la de 1960, por ejemplo. Entonces usted va a leer por ahí que dice, y la Virgen María parió a un hijo, a su hijo. Hoy día ya no usamos la palabra parir cuando hablamos de que una mujer va a tener un hijo. Usamos más el término dio a luz. Entonces la versión más contemporánea dice que María dio a luz a su hijo. No dice parió a su hijo. Entonces, ¿le cambió la Biblia, la nueva versión? No, ¿verdad? Lo que hizo fue traducir o a darle un sentido al idioma actual. Encontrar una palabra que tuviera más sentido en el vocabulario actual. Porque algunos dicen, es que la Biblia le han cambiado, le han quitado, le han añadido. No es cierto eso. Se ha adaptado al idioma, eso sí, para que lo entienda mejor la mayoría de la gente. ¿Ok? Entonces encontramos Biblias así parafraseadas, anotadas, ampliadas, de estudio. Hay algunas que tienen, por ejemplo, las de estudio, tú vas a encontrar que tiene aquí al margen, en la parte de abajo, tal vez algunas notas explicando algo. Entonces usted va a entender que eso no es lo que dice la Biblia en sí, sino
que el que hizo la publicación de esa Biblia le dio ayuda, son ayudas que le ponen entonces para estudiarla. Tenemos Biblias encuadernadas en cuero, en pasta, en rústica, en letra grande, en letra mediana, en distintos colores. Pero lo importante es que sea la Biblia, que sea la palabra de Dios, en cualquier manera en que usted la vaya a leer. Un texto interesante es Deuteronomio 17, 18 al 19, hablando de cómo se debe recibir la Biblia. Y dice ahí esto: cuando Safrán, secretario del rey Josías, llevó el libro de la ley, recién descubierto, porque lo habían, usted sabe que el libro de la ley se refiere a la Torá, al Decálogo, al Pentateuco, que llamamos los cristianos, los judíos le llaman la Torá, a los 5 libros de Moisés. Entonces, cuando lo descubrieron, porque lo habían tenido oculto, no los dejaban leerlo por mucho tiempo, se lo llevó. Y dice que provocó una gran euforia en él. El rey Josías, al proclamar la noticia del descubrimiento a todo Judá, se arrepintió y se regocijó. ¿Qué dos cosas causaron el leer la palabra de Dios después de mucho tiempo? Se arrepintió y se regocijó. Ojalá que usted y yo también, el día que por primera vez leímos la Biblia, nos arrepentimos y nos regocijamos, y que la llevemos a mucha gente para que experimente ese mismo sentimiento de regocijo, de alegría. El otro día yo vi en las noticias un video que anda por ahí, tal vez usted lo ha visto, un video de un grupo de gente en China que les estaban llevando Biblias y bailaban, se regocijaban, se alegraron tanto de recibir Biblias ellos. Y uno dice, pero ¿qué es la cosa? Decimos nosotros aquí, ¿no? Porque nosotros tenemos Biblias en la librería por todo lado, tenemos Biblias, pero ellos no. Por eso ellos les pasó como al rey Josías, se regocijaron. Parece que incluso el linaje real de David olvidó el mandamiento. Y entonces el rey quería restaurar ese valor espiritual de la Biblia. Escriba para sí mismo en un rollo una copia de esta ley, les dice. Es para estar con él y él debe leerla todos los días de su vida. O sea, el deseo de este rey fue eso. ¿Y usted y yo qué? ¿Cuál es nuestra actitud? Mira, aquí le pongo un ejemplo también bien interesante que me encontré mientras investigaba para este tema. ¿Cuál es la Biblia más cara del mundo? La Biblia más cara, porque mi tema hoy es ¿cuánto vale su Biblia? Y digo que es el valor espiritual, pero en el valor material hay una Biblia hebrea de 1100 años de antigüedad que se vendió por $38.1 millones. Se vendió, se subastó, fue una subasta y un millonario la compró. Ahí tiene la imagen para que la vean. Es una cosa súper especial, ¿verdad? Esa Biblia hebrea, o sea, no incluye el Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. La Biblia hebrea se compone de 3 partes. La Pentateuco o la Torá, los escritos que tienen que ver con los Salmos y Proverbios, esos libros históricos que llamamos, Primera, Segunda Samuel, Deuteronomio, etcétera, y los profetas. Esa es la tercera parte de la Biblia hebrea. Pues esa es la Biblia hebrea más antigua. Se llama el Codex Sasón, con doble S y doble O. El Codex Sasón, imagínate. Que además es la más antigua, completa, descubierta, y ahora es propiedad de Alfred Moses. Él fue el que la compró, un millonario. Solo él podía pagar eso, ¿verdad? Pagó 38 millones. Él es un ex diplomático de los Estados Unidos, pero de origen judío. Y él pagó ese dinero. Él dice que la donó, que la compró para donarla
a Israel para que esté permanentemente en el Museo de Tel Aviv, en Israel. La casa subastadora al que se la compró era de una organización sin fines de lucro, porque él no quería comprarla para revenderla y hacer más dinero. Eso no era la idea. Era comprarla para que nadie más la pudiera comprar, más bien, y donarla al Museo Judío de Tel Aviv en Israel. Entonces, si usted alguna vez tiene la bendición de ir a Israel, vaya al Museo de Tel Aviv, que ahí la va a poder ver personalmente también. Pero reitero, el valor real de la Biblia no es 38 millones de dólares. El valor real es el impacto que puede hacer en tu vida, tu casa, tu familia, en tu corazón. ¿Cómo puede impactarte la palabra de Dios más allá de cualquier valor humano? La Biblia tiene un valor eterno, eterno, un valor incalculable, porque es un libro que no solo te va a inspirar para el momento de tu vida física, sino para tu vida eterna también, ¿ves? Por eso yo les decía, es lindo leer. Yo soy fanático de la lectura, ¿sabe? Desde joven. Hay personas que no son muy dados a la lectura. Yo sí, yo soy comedor de libros, como libros, de toda clase prácticamente, desde joven. Y aprecio la literatura, mucho. La aprecio. Filosofía, poesía, historia sobre todo. Me encanta leer. Pero entiendo que todo eso me instruye, pero no me salva. Es la diferencia. El único libro que sí salva, además de que me instruye para la vida, pero me salva eternamente, es la palabra de Dios, la Biblia. Ahí está el verdadero valor de la Biblia. Podríamos decir que la Biblia es, yo siempre he usado esa frase porque me gusta mucho, que la Biblia es como una carta de Dios dirigida al apartado postal de tu alma. Usted tiene en su casa un casillero de correo, ¿verdad? Donde viene el cartero y deja sus cartas ahí. O tiene un apartado postal por ahí una cuenta en el correo también con un apartado postal. Y verdad que uno se goza cuando recibe cartas, no de los cobradores, de esos no, pero recibe cartas de amigos, de familiares. Los que vinimos de otros países, sabemos lo que es recibir una carta de un familiar, de mis padres, hermanos, amigos, están en otro lado, que en Navidad sobre todo antes usaba mucho, se ha perdido un poco, pero en Navidad llegaban esas cartas a nuestro apartado postal o a la casilla de correo de la casa. ¡Qué alegría, qué alegría! Pues imagínate entonces que Dios envió a su Hijo Jesús como el cartero para traerte la revelación, sí, de su palabra, porque Él dice que Él es el verbo, que Él es la palabra viva. Él vino en persona a traerte el mensaje de Dios. Ahí está el verdadero valor de la Biblia. No podemos de otra manera conocer la voluntad de Dios si no conocemos su palabra. A Dios no lo vemos físicamente, pero en su palabra conocemos su carácter. En su palabra Él se revela como Él es. Y nos revela su carácter como un Dios que es santo, que es justo, que es misericordioso, que es fiel. ¿Ves? Eso es el carácter de Dios y está revelado en su palabra. Aleluya, aleluya. Luego en el Nuevo Testamento, Él se revela en su Hijo Jesús. Por eso Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A los que le recibieron, dice Juan 1:17, 18, a todos los que le recibieron, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces también nos revela la relación que Él quiere tener con nosotros. Dios quiere tener una relación cercana con usted y conmigo, como un Dios así, de padre a hijo.
La Biblia entonces es un libro poderoso, tremendo, que influye tu vida y la de tus generaciones. Mire, yo tuve una experiencia muy linda esta semana que pasó con dos de mis nietos, nuestros nietos. Uno se llama Daniel José, tiene también mi nombre él, y el otro se llama Gabriel José. Los dos son José, ahí sigue la tradición de los José en mi familia. La cosa es que Daniel y Gabriel son dos muchachos ya de 20 años, 21 de hecho, cumplieron ya. Entonces, pues legalmente ellos pueden hacer lo que les da la gana, legalmente pueden hacer con su vida lo que quieran. Y hay muchos jóvenes que aún a los 18 años ya le dicen a sus papás, usted no me manda, yo hago lo que quiero y no me puedes prohibir esto o lo otro. Bueno, pues esta semana pasó algo con uno de ellos, Daniel. Una amiguita de él lo invitó a que en este mes de octubre hay unas actividades todo el mes aquí en Universal Studios del Halloween. Actividades, noches de horror le llaman. Entonces esta amiguita lo llama y le dice, mira, quiero invitarte a que vayas conmigo a las noches de horror. Vamos a ir un grupo de amigos. Y Daniel le dice, ¿sabe qué? Yo no podría ir a ese lugar. Yo no podría sentirme bien ahí. Yo me sentiría que estoy traicionando a Dios. Yo me sentiría que estoy pecando, que iría contra lo que he aprendido de que Dios es luz, no oscuridad. Y eso nació de él. Mire, me dan nudo en la garganta cuando lo comparto. Pensar que la palabra de Dios ha hecho ese impacto en la vida de él. Y que él, por decisión propia, a pesar de que tiene ya sus 21 años, decide decirle a sus amistades, yo sé a quién sirvo, a quién sigo. No porque papá me lo dijo o porque mi abuelo es pastor, sino porque yo tengo una relación, una convicción espiritual. Y no puedo participar de las tinieblas. El otro nieto, Gabriel, también. Con Gabriel estoy leyendo los salmos. Le conté el otro día que estoy siguiendo un devocional, lectura de los salmos con él. Y Gabriel igual, el otro día él tiene Twitter, el otro red social esta, la del pajarito, ¿no? Twitter. Yo no lo uso mucho el Twitter, pero me conecté a Twitter solo para ver también qué posteaban mis nietos de vez en cuando por ahí. Pero el otro día me dio una alegría ver que Gabriel posteó en Twitter un video de un testimonio de un hombre diciendo, hablando de que no importa lo que los demás opinen, yo soy cristiano y no me avergüenzo de decirlo. Soy cristiano. Y que si alguno me quiere bloquear o enojarse conmigo, que se enoje, pero yo soy un cristiano. Y no, yo no sigo a la cultura, yo sigo al Señor. Y eso lo puso Gabriel para que todos sus amigos supieran qué piensa él. Y yo le decía a Gabriel el otro día, ¿qué, Gabriel? ¿Te han bloqueado algunos? ¿Se han enojado? Sí, por ahí algunos cuantos me argumentaron, pero no, ellos saben quién soy yo, lo que yo creo también. Y yo le decía a Gabriel, mira, es que la palabra de Dios es clara. Le decía a estos muchachos, cuando tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, la palabra de Dios te redarguye, te dice lo que está bien, lo que no está bien. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este siglo, eso es, lo podemos traducir, como te digo, o hacer una paráfrasis de ese versículo. No le sigan el juego a la cultura, a lo que todos los demás hacen, sino pregúntense qué es la voluntad de Dios, qué le agrada a Dios. No que le agrada a mi abuelo, a mi tía, a mi papá, no. Es como me decía mi hijo Daniel cuando él supo lo que mi nieto dijo, el papá de Daniel, mi hijo Daniel, me dice, papá, que usted no sabe qué tremendo impacto hizo en mí. Si a mí me preguntaran, ¿qué es lo que más llenaría de alegría a un padre? ¿Qué cree usted que es, papá? Y yo le dije, claro, que un hijo sirva al Señor.
Como dice el apóstol Juan, mi mayor gozo es saber que mis hijos andan en la verdad. Ese sería el mayor gozo. Sí, yo me gozaré el día que se gradúen de la universidad o que si ganan una medalla en deportes o un trofeo, lo que sea. Todo eso lo aplaude uno. Pero el mayor gozo es saber que están en el camino del Señor. Y entonces me decía mi hijo Daniel, sí papá, yo no me lo merezco, yo no he sido el padre más perfecto, pero Dios me ha bendecido con este hijo que tiene esa convicción. Y yo igual, yo puedo decir lo mismo de mis 4 hijos, porque los 4 le sirven al Señor. No se conformen a este siglo, no se conformen, porque hay que discernir lo que es, dice, la voluntad de Dios, por encima de la opinión de la gente. Entonces, cuando uno lee la Biblia, ese libro está penetrando, haciendo un impacto en la vida de un niño. Mire, los niños, por ejemplo, a mis nietos y los niños que ustedes trajeron hoy, a Danielito y esos otros niños, ¿verdad? Ellos nunca se van a olvidar de lo que están aprendiendo aquí, en la escuela dominical. Nunca se van a olvidar de eso. Yo cuando tenía 10 años, mi tía le pedía permiso a mi mamá, que mi mamá no era cristiana evangélica, era de la otra iglesia tradicional, ¿verdad? Le pedía permiso a mi mamá para que yo fuera a la escuela dominical. Yo tenía 10 años. A mí me gustaba ir porque nos ponían a dibujar. Yo soy pintor, dibujante, entonces, qué lindo ir a dibujar. Pero al mismo tiempo estaba aprendiendo las historias de la Biblia. Me impactó cuando me contaron la historia de José. Claro que sí, y otras. Y una maestra de escuela dominical un día le dice a mi mamá, mire, este niño es especial, tiene un llamado de Dios ese niño. Mi mamá dijo, qué palabras que dicen las maestras, ¿no? Para caerle bien a los padres. Pero ¿sabe qué? Era cierto. Dios tenía un llamado a mi vida. Y esa escuela dominical fue parte del proceso que Dios usó para ese llamado en mi vida. Dice 2 de Timoteo 3:15, que desde la niñez, ¿desde cuándo? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, esa palabra especial, la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio. Vea el impacto de lo que puede hacer. No te va a hacer inteligente, más que inteligente, porque es más, ser sabio es más que inteligente. Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué más importante puede haber? Y eso lo hace la palabra de Dios que uno aprende desde la niñez. ¿Te das cuenta por qué es importante a los niños traerlos a la iglesia? Que estén en la casa de Dios. Ellos tienen sus etapas a veces en que no quieren venir, yo sé, especialmente en la adolescencia, ¿verdad? En la adolescencia dicen, no, yo no quiero estar ahí. Pero Dios hace la obra en ellos y trata con ellos. Y esa palabra queda marcada. Una frase que me encanta, que la anoté aquí, dice, la Biblia es el único libro en que el autor está presente mientras la lees. Qué tremendo eso, ¿verdad? Porque es así. Porque el Espíritu Santo está allí cuando tú la lees. El autor está allí, revelándose a tu corazón, revelándote a tu mente, abriendo tus ojos espirituales. Está creando en ti la imagen de Dios cuando la lees. Amén. A veces alguien escribe un libro y se hace famoso y le avisan a la gente, el autor de tal libro va a estar en el mall o en una tienda, en una librería, y la gente va ahí a que se lo firme, ¿verdad? Que le ponga el autógrafo. Y hasta hacen cola, hacen fila para que les firmen el libro, si es un autor famoso. Ahora pregúntate, ¿cuánto valor, por eso te dije, cuánto valor le damos a la palabra de Dios? La consideramos el libro que el autor le puso la firma. El autor, que es Dios, le puso la firma, porque dice que es inspirada por Dios. La valoramos a ese nivel, más que cualquiera otra, más que cualquiera otra. Bueno, ojalá que sí. Mire, hay países donde no la tienen, como le digo, hay países donde no tienen la Biblia.
Hay una historia muy interesante que a mí me impactó también, que fue la historia de un hombre que le llamaron el contrabandista de Dios. Su nombre era Andrés. Él murió hace poco, no hace mucho murió. El hermano Andrés era un holandés, su nombre real, Anne van der Hill, conocido por los cristianos como el hermano Andrés. ¿Por qué le llamaban el contrabandista de Dios? Porque en la época cuando la Biblia era prohibida en los países comunistas, Yugoslavia, Polonia, todos esos países que le llamamos los países detrás de la cortina de hierro en aquella época, cuando la Unión Soviética controlaba casi más de la mitad de Europa. Entonces no se podían llevar Biblias a ninguno de esos países. Hungría, Checoslovaquia, todos esos. Y él sí lo hacía. Él metía Biblias en su carro. Cuenta una anécdota que una vez él iba entrando a Polonia y estaban parando a la gente en el camino. Y él oró: Señor, permite que estos guardias no vean las Biblias que ando ahí atrás en el baúl, en el trunk del carro. Porque si no, lo iban a arrestar y lo iban a meter a la cárcel y hasta lo podían fusilar. Y dice que sí, que se acercó el guardia y le dice: ¿a quién es? ¿A dónde va? Deme su pasaporte. Soy de Holanda, pero vengo aquí a visitar amigos en Polonia. ¿Y qué traes? No, mi ropa nada más. ¿Puedo abrir su baúl? Y dice que en el momento en que iban a abrirle el baúl a él, pasó algo con otro carro que estaba al frente. Entonces el guardia se distrajo por darle atención a lo que pasaba con el otro. Y dice que entonces le dijeron a él: síguele, síguele. Y pasó las Biblias. Aleluya. Él muchas veces pasó situaciones así. Él es famoso por eso, por las Biblias escondidas. Muchas veces llevó muchas Biblias a esos países en su Volkswagen, un tipo de este carrito. Yo aprendí a manejar con uno de esos, el escarabajo que le decimos, ¿no? El pequeño. Con uno de esos andaba él. ¿Qué logró él? Logró abrirle puertas a la Biblia en todos esos países, cuando no era permitido. Él fundó una organización que se llama Open Doors, Puertas Abiertas. Tal vez has oído hablar de esa organización, no sé. Puertas Abiertas, Open Doors. Y él se ha dedicado entonces a ayudarle especialmente a los cristianos que sufren persecución. Él se dedica a trabajar en esos países donde hay persecución, donde no se permite a las iglesias, ni a la Biblia, ni a nada de eso. Dice, hay otros misioneros yendo a otras partes, pero nosotros vamos a ir donde hay peligro para llevarle el mensaje a estas personas en países perseguidos. La iglesia perseguida. Usted sabe que hay una iglesia perseguida. No somos nosotros aquí en Estados Unidos, pero en África, en la India, en Pakistán, ahora recientemente estaban quemando los templos, quemando Biblias. Hay una iglesia perseguida. En África a los pastores los han matado, los han mutilado, les cortan los brazos, a las muchachas cristianas las violan. Todo eso está pasando. Hay una iglesia perseguida. Y nosotros aquí tenemos toda clase de libertad. Entonces estos hermanos, él les llevaba Biblias. Open Doors distribuye más Biblias que nadie más. Unas 300,000 Biblias y 1.5 millones de libros cristianos de entrenamiento, manuales de discipulado, todo ese tipo de literatura en esos países. Ellos lo distribuyen. La organización también provee ayuda humanitaria de emergencia cuando hay una catástrofe, como ahora que han habido terremotos allí ¿en dónde es? En Morocco, ¿verdad? En Marruecos y lugares como esos. En las regiones más vulnerables del mundo, ahí ellos van. Y se lo menciono por si alguna vez usted quiere ayudar un poquito. Busque la plataforma, el website de Open Doors, y ese es un buen lugar para enviar ayuda. Ahora, el hermano Andrés
ya no está, la organización continúa. Pero hay otros, ¿sabe? Me quiero referir también hoy al otro contrabandista de Dios, que es un un argentino. Por si está por ahí, hermano, el hermano Sergio de Argentina y su esposa Gloria, que siempre nos siguen también. Seguro van a ver esta predicación. Hermanos, en Argentina hay un siervo de Dios, otro tremendo contrabandista de Dios. Se llama Samuel Nielsen, y su esposa Sara Akaban, que ella es de origen iraní, esta mujer. En el chat de la iglesia, los que están en el chat vieron un par de videos que yo les mandé ahí de ellos. Lo hice a propósito para que ustedes supieran un poquito de ellos, de esta pareja. Y cómo ellos parece que se conocieron en un evento de misiones en Sudamérica en el 2010. La amistad creció y terminaron casándose, se casaron. Samuel hacía su primer viaje misionero a la República Islámica de Irán para llevarles Biblias a las iglesias secretas ahí. Porque las iglesias allá son secretas. Ellos se reúnen en una casa rentada, alquilada por ahí que nadie sabe. Cuenta el hermano Samuel que cuando se reúnen los hermanos en esas iglesias secretas, no pueden venir como usted y yo que venimos todos a las 10:30 de la mañana aquí todos al mismo tiempo. No, ellos no pueden venir así en grupo todos al mismo tiempo, porque entonces sospechan, dicen, ay, ¿qué están haciendo ese grupo ahí? Ellos lo que hacen es que viene una pareja, un matrimonio, una familia, un ratito después viene otro, una media hora más adelante viene otro. O sea, ellos duran mucho en poder empezar el culto, el servicio, porque entran así, en intervalos, poco a poco, si no van a sospechar de ellos. Vea para que comparemos con nosotros, ¿verdad? Que tenemos aquí esta bendición, que podemos usar este templo a la hora exacta, venir y disfrutar de oír la palabra de Dios. Ellos no pueden hacerlo así. Yo estoy sacando este mensaje al aire, lo estoy grabando, sale en YouTube, sale en Facebook, sale en Instagram, sale en diferentes redes sociales. Ahí en ese país, si yo hago eso, me meten a la cárcel, me van a perseguir. Hace poco ahorcaron a un pastor. Ahí la manera de matar es o ahorcar o decapitar. Así lo hacen los iraníes, que son enemigos acérrimos del cristianismo y de los israelíes. Los iraníes son los antiguos persas, por si no sabías. Es lo que era Persia en el pasado. Bueno, entonces este hermano Samuel y su esposa ahora se dedican a eso, a llevar el mensaje del evangelio a esos lugares tan difíciles, en esos países. Ellos tienen su base, trabajan mucho en Turquía, porque de los países islámicos, el más flexible es Turquía. En Turquía sí permiten tener iglesias cristianas, pero restringidas, con muchas condiciones, pero sí permiten iglesias cristianas. En Irán no, en Irán es totalmente prohibido, y en otros países musulmanes. Entonces ellos tienen su base en Turquía, y de Turquía se mueven a otros lugares. Y se han convertido ya muchos ex seguidores del Islam. Cuenta ahí en uno de los videos, si ustedes vieron los videos, cuenta ahí el caso bien interesante, el testimonio de uno de los pastores en Turquía, que dice que él era el encargado de pegar el grito que anuncia a los musulmanes, les anuncia que es la hora de la oración. Los musulmanes tienen 5 oraciones al día, 5 veces al día. Si usted es musulmán, tiene que andar como una alfombra pequeña, y donde quiera que esté, 5 veces al día hay ciertas horas que tiene que tirar su alfombrita, quitarse los zapatos también, no se puede orar con los zapatos, y tirarse a orar 5 veces al día a un Dios falso. Qué tremendo, ¿no? Y nosotros como cristianos, ¿cuántas veces al día oramos? Tal vez ni 2, ¿verdad? Y con los zapatos puestos. O sea, no le damos la reverencia al Dios vivo y verdadero que sí conocemos. Qué tremendo.
La cosa es que uno de estos se convirtió. Y él era el que gritaba, oh, y hacía el grito árabe. Y yo no hablo árabe, pero él hacía el grito árabe, que les decía, es hora de orar. Y eso lo sacaban o lo hacen en Irán, se oye, lo ponen en las radios, lo ponen en la televisión. Y él era la voz de ese llamado a la oración y se hizo cristiano ahora. Qué tremendo, ¿no? Como el Señor ha tocado vidas así. Jeremías 36, 5 al 7 dice algo interesante. Entonces Jeremías dio órdenes a Baruc. Recuerde que Jeremías era el profeta y a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Él fue el que escribió también el libro de Lamentaciones. Por eso se le conoce como el profeta llorón, porque él lloraba, él derramaba lágrimas por Israel, por el pueblo de Israel. Y lamentaba, por eso se llama así el libro, lamentaba la falta de espiritualidad del pueblo de Israel en ese tiempo. Y estaba preso. Entonces escribe diciendo, estoy detenido. Él estaba detenido, pero la palabra de Dios no está detenida. ¿Me escuchas? Esa es la gran diferencia. Estoy detenido, no puedo entrar en la casa del Señor. Él no podía ir al templo como usted y yo. Estaba en una cárcel. A Jeremías, es más, no cárcel. Una vez dice que lo metieron a una cisterna. No sé si sabes qué es una cisterna, pero es un hoyo profundo. Y ahí lo tiraron, lo dejaron ahí a Jeremías. Entonces dice, no puedo entrar a la casa del Señor. Usted sí puede, ¿verdad? Usted sí puede entrar, puede venir a la casa del Señor. Aprovéchelo. Les dice en el verso 6, ve pues y lee en el rollo que has escrito al dictado mío las palabras del Señor a oídos del pueblo en la casa del Señor un día de ayuno. Jeremías instruye muy claro a Baruc. Baruc era como el secretario de él, fue el que escribió sus libros también. Y Baruc va a hacerlo. ¿A qué? A leer la palabra del Señor al templo, al lugar donde Jeremías no podía. Para que todo el pueblo lo oyera y en un día de ayuno. Los israelitas muy frecuente tenían que hacer días de ayuno por las persecuciones, por las situaciones que pasaban. Esa es otra cosa que a veces nosotros aquí en nuestro contexto no lo practicamos porque no somos tan perseguidos, ¿verdad? Pero si nos estuvieran persiguiendo, créame, que diríamos, ay Señor, voy a ayunar para que nos libres. Porque generalmente el ayuno va relacionado a tiempos difíciles, a tiempos de prueba. Y ellos tenían que hacerlo, un día de ayuno. Los cristianos no ayunamos por guardar la dieta, no. Ayunamos para aumentar nuestra fortaleza espiritual. Esa es la gran diferencia entre hacer dietas y ayunar para el Señor. Cuando ayunes, entonces, tienes que dedicar tiempo también a orar, a leer la palabra, a hacerlo en horas o días en que puedas hacer eso. Dice el texto, agrega, también las leerás oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Tal vez su súplica llegue delante del Señor y todos se vuelvan de su mal camino, porque grande es la ira y el furor que el Señor ha pronunciado contra este pueblo. En otras palabras, hay consecuencias de ignorar la palabra de Dios, de no tomar en serio los mandamientos del Señor. Hay consecuencias. Y de vivir sin arrepentimiento, de vivir una vida espiritual floja, sin compromiso, religiosa nada más, pero sin compromiso. Eso era lo que pasaba con Israel en aquel tiempo. Y el profeta les está diciendo, ayunen, lean la palabra y quizás el Señor les restaure. Otro ejemplo tremendo es el de Esdras. En Nehemías capítulo 8 encontramos la historia de Esdras. Léala completa, le va a fascinar, le va a edificar la historia de Esdras.
porque Esdras es a quien Dios usa también para volver a leer la palabra en una época en la que se había descuidado la lectura de la palabra de Dios, las escrituras. Dice el verso 8, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras. ¿Qué le dije que eran los escribas temprano? Los que traducían, copiaban, ¿verdad? Los escritos, los rollos y todo eso. Que trajera el libro de la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco, los primeros libros, Génesis, Deuteronomio, Éxodo, esos libros. Que los trajera. ¿Ok? Y entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. A Esdras se le conoce por eso como el reformador. Y en este mes que hablamos de la Biblia, necesitamos gente como él. Gente que le diga a la iglesia, vamos a volver a leer la Biblia. Vamos a coger un plan de estudio, de lectura. Es muy importante que usted lo haga personal, pero también aquí es congregacional. Aquí Esdras lo está haciendo congregacional. Nosotros aquí en nuestra iglesia tuvimos en el pasado algo que yo le llamaba la academia de discipulado. ¿Se acuerdan algunos? Y era con ese propósito. Ahora yo le llamo el discipulado, los viernes por la noche, ahora lo voy a estar haciendo porque tengo ocupados los miércoles y los jueves. Pero siempre ha habido una noche entre semana que comparto un estudio de la Biblia para que usted, como pueblo de Israel, no descuide la palabra de Dios. Yo lo llamo los viernes, abre tu Biblia conmigo, discipulado, abre tu Biblia conmigo. Y se conectan muchos, no solo ustedes, los miembros de la iglesia, se conectan gentes de muchos lugares a escuchar y a compartir el estudio bíblico que tenemos. Ahora, como te digo, el viernes. Así que anímese y conéctese este viernes conmigo. Y leyó el libro, verso 3, estoy siempre en Nehemías 8, y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Si usted va hoy día a Israel también, ese es un lugar bonito para visitar. Ese lugar, la puerta de las aguas. En Jerusalén hay 12 puertas y todas tienen un nombre especial. Esta es la que le llaman la puerta de las aguas. Vaya a Israel y visite ese lugar, porque ahí es el lugar donde Esdras leyó la escritura en frente de todo el mundo. Y dice que en la plaza. Aquí en los Estados Unidos no nos facilitan a veces tener eventos públicos, ¿verdad? La iglesia es libre aquí, pero si usted va a ciertos lugares, te dicen, no, aquí no puedes, este lugar pertenece a este condominio, o si es una plaza comercial, los dueños del comercio allí te ponen restricciones, no te dejan hacer cosas así a veces. Pero al menos en Israel lo hacían, en la plaza. En mi país, en Costa Rica, de hecho en el mes de septiembre, siempre lo he compartido eso y me encanta eso que hacen allá en Costa Rica. Las iglesias se ponen de acuerdo y se van a una plaza, al centro de la ciudad, donde está el parque central que le llaman allá, y hay un kiosco, un lugar grande, donde pueden subirse y se puede poner equipo de sonido y todo eso, y hermanos de todas las iglesias leen la Biblia sin parar por 2 días completos, toman turnos. Suben los de esta iglesia, la otra, y se unen iglesias bautistas, pentecostales, luteranas, metodistas, de todas las denominaciones cristianas. Se suben ahí, hermanos, a leer sin parar y leen la Biblia completa. Qué lindo eso, ¿verdad? Están cumpliendo lo que hizo el sacerdote, el escriba Esdras, frente a la plaza de las aguas. Y mucha gente se ha convertido. Porque mucha gente pasa ahí y dice, ¿y qué están haciendo esos ahí? ¿Qué venden? ¿Qué traen? Y por curiosidad se acercan y escuchan la palabra de Dios. El hermano Ángel, le dimos hace poco, ¿verdad, hermano Ángel? Una caja de tratados. Y él les está poniendo el sello de la iglesia. Un día estos, Ángel, me los traes.
y los vamos a repartir. Le vamos a dar a usted un paquete de esos tratados para que usted se anime y vaya ahí a la salida del supermercado, aquí en la plaza de Altamonte, que la gente vaya a jogging, a correr, hacer ejercicio y déselos a la gente. Tal vez no podemos predicar como predicar, pero le podemos decir, es un regalo para usted, un mensaje para usted. La mayoría lo van a aceptar. Y ahí tiene versículos y mensajes de la palabra de Dios. Y vamos a cumplir con eso. Amén. Leer la Biblia de nuevo entonces. Restauremos ese hábito. Una vez yo leí un libro que se llama Los 7 hábitos de Jesús. Tremendo libro. Uno de los hábitos, ¿sabes cuál era? La palabra. Él conocía la palabra. Jesús usó la palabra siempre. Dice que con la palabra echó fuera a los demonios. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, él le contestó a Satanás con la palabra siempre. La tenía clara en su mente y en su corazón. Amén. Concluyamos entonces con esa expresión. Deuteronomio 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, ¿cuándo es que tengo que tener la Biblia? Todo el tiempo, en todo momento. Estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, sí. A esos niños que están entrando ahorita, que ya vienen de su clase, a sus niños, a sus hijos, repítaselas. Cuando anda por el camino, quiere decir que aún cuando usted va por ahí manejando su carro, póngala. Usted tiene en su carro para poner CD o poner música, pues ponga la palabra de Dios. Vaya escuchando la Biblia, o en el celular, una aplicación que existen en todo lugar. Usted va a jogging, a correr, ponga la palabra de Dios también y se pone los headphones, los audífonos y la escucha. Al acostarte y cuando te levantes, antes de dormir, lee la palabra de Dios. Al levantarte, lee la palabra de Dios. En conclusión, siempre que esté la palabra de Dios en tu vida. Bueno, quiero animar a los que nos han estado siguiendo, viendo ahí en el Facebook en vivo, a que haga lo mismo. Mi hermano, mi hermana, donde quiera que estés, que la palabra de Dios esté contigo siempre. Te bendecimos desde aquí, desde la iglesia Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, en Apopka, Florida. Y esperamos verte de nuevo el próximo domingo también. Dios te bendiga mucho.